Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Magdalena Cárdenas Bañuelos. Yo estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial, y mi tema es planes de muestreo por aceptación. Muestreo por aceptación. En el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote, se realiza con el propósito de aceptar o rechazar el lote. Se puede aplicar en cualquier relación de cliente-proveedor y se considera una medida de desviación para protegerse contra las amenazas de posibles deterioros de la calidad. Muestreo de aceptación. Cuando se presenta enjuiciar un lote, se requieren tres alternativas: inspeccionar al 100%, cero inspección o muestreo por aceptación. Cero inspección es adecuada cuando se ha demostrado que el proceso de fabricación del lote cumple de manera holgada con los niveles de calidad acordados entre el cliente y el proveedor. Inspección 100% consiste en revisar todos los artículos del lote, quitar lo que no cumplan con las características de la calidad establecidas. Muestreo por aceptación. Muestreo de aceptación. Inspección por muestra. Esta opción es utilizada cuando se tiene una variación de las siguientes situaciones. Cuando la inspección se realiza con las pruebas destructivas como pruebas de tensión o de resistencia. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto, con comparación de los costos para unidades defectuosas. En los casos que se inspecciona al 100% es imposible determinar las técnicas económicas. Muestreos de aceptación. Cuando el lote está de forma por gran cantidad, los artículos que se deben de inspeccionar y la contabilidad del error de la inspección es suficiente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar de pasar por las unidades defectuosas con un plan de muestreo. En situaciones donde el histograma es el cliente y históricamente el cliente ha tenido excelentes niveles de calidad y desea una reducción en la cantidad de inspección, cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactorio. Ventajas y desventajas del muestreo de aceptación. Muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%. Tiene las siguientes ventajas. Tiene menor costo porque se inspecciona menos y se requiere un menor personal en las actividades de inspección. El producto sufre menos daños porque hay menos manipulación y es aplicable en las pruebas destructivas. A menudo reduce los errores de la inspección y la monotonía. El muestreo de aceptación representa algunas ventajas como las siguientes. Existe cierto riesgo, estas son desventajas. Existe cierto riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos. Proporciona menos información acerca del nivel de calidad y productos del proceso de fabricación. Se requiere más tiempo y conocimiento para prevenirlos, documentar y muestreo. Tipos de planes de muestreo: muestreo por variable y muestreo por atributo. El muestreo por variable se toma por una muestra aleatoria del lote de cada unidad y se mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud o peso. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está fundido con la medida y desviación estándar de la muestra y las especificaciones. El comparar el valor de tal estadístico tiene un valor de la tabla. Se aceptarán o rechazarán todos los lotes. Muestras por atributos. Se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote de cada pieza. De las muestras es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como
como sea aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas son usadas para decir si el lote es aceptado o no. Muestreos por atributos simples, dobles y múltiples. Los planes por atributos se clasifican de acuerdo con el número de muestras que se toman para llegar a una decisión. Plan de muestras simples, n, c. Se toma una muestra tamaño n y en esta se encuentra la c o menos unidades defectuosas del lote de aceptados o en el otro caso rechazados. Plan de muestras dobles. Se puede tomar hasta que 2 muestras para tomar la decisión de aceptar o no. La idea es tomar una primera muestra de tamaño más pequeño que en el plan simple para detectar los lotes que son muy buenos o los que son muy malos. En los casos que las primeras muestras no se puedan decir, entonces tomo la segunda muestra para llegar a una conclusión. Muestreos por atributos simples, dobles y múltiples. El plan de muestreo múltiple es en extensión del concepto de muestreo doble, donde se toma una muestra inicial considerablemente más pequeña que en el plan simple y con esa ya se tiene una evidencia suficiente para sentenciar el lote de deducciones que procesa. Se toma la consecuencia, de lo contrario se toma una segunda muestra y se intenta decidir. Pero si en esto todavía no es posible continuar con un proceso hasta tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote o última muestra, considero todos los defectos encontrados. Curva característica de operación. La curva característica de operación CO muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad de datos. Índices para planes de muestreos de aceptación. Nivel de calidad aceptable, NCA o AQL. Se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad especificada, que para propósitos de inspección por muestreo y considera como satisfactorio aceptar como promedio para el proceso. Riesgo de producción. A. Es la probabilidad de rechazar lotes con el nivel de calidad aceptable. Nivel de calidad límite, NCL o LQL. Es un nivel de calidad que se considera como el satisfactorio y que los lotes que tengan este tipo de cantidad siempre deben de ser rechazados. Índices para los planes de muestreo de aceptación. Calidad promedio de salida, CPS o AOQ. Es la calidad promedio que se alcanza después de aplicar el proceso de inspección. Límite de calidad promedio salida, LCPS o AOQL. Representa la peor calidad promedio de la resultaria del programa de inspección, independientemente de la calidad en la entrada. Inspección total promedio, ITP o ATI. Es el número de promedio de artículos que en inspección por lote considero los aceptados N y rechazados N mayúscula. Estándar 105E fue creada en el 1950, después de entonces ha tenido 4 versiones. Siendo la última en el 1989 que dio lugar a 1000 estándar 105E. En la actualidad, el sistema de muestreo de aceptación por muestreo más usado en el mundo para diseñar planes 1000 estándar 105E se usa principalmente a niveles de calidad aceptables, NCA o AQL. Ofrece tres procedimientos de muestreo.
Muestreo simple, doble, múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé la inspección normal, severa o reducida. Inspección normal. Es usada al iniciar una actividad de inspección. Inspección severa. Se establece cuando el vendedor ha tenido mal comportamiento en cuanto a la calidad convenida. Inspección reducida. Se aplica cuando el vendedor ha tenido un comportamiento bueno en cuanto a la calidad. El tamaño de la muestra usado en 1000 STD 105E se determina por medio del mal tamaño del lote a nivel de la inspección elegido en el NCA acordado. El estándar proporciona 3 niveles generales de inspección, 1, 2 y 3. Nivel 1 requiere cerca de la mitad de inspección que a nivel 2. Podría ser usado cuando pocos productos son rechazados. De manera adicional, el estándar proporciona cuántos niveles son especiales inspeccionados, S1, S2, S3 y S4 que aplican en las situaciones que requieren tamaños pequeños de muestras y se pueden tolerar riesgos altos. Diseño de un esquema de muestreo con 1000 STD 105E. Para tener los planes de muestreo aplicados en el 1000 STD 105E se procede de acuerdo con los siguientes pasos. Determinar el tamaño del lote. Especificar el NCA o AQL. Escoger el nivel de inspección. Dado que la información anterior en la tabla 12.6 y se encuentra en la letra y código correspondiente para el tamaño de la muestra de la entrada, determinar el tipo de plan de muestreo al ser usados siempre y doble o múltiple. De acuerdo con la letra y código de NCA en la tabla 12.7 se especifican los planes simples para la inspección. Pues este es el ejemplo que se mencionaba, es la tabla que mencionaba anteriormente para los AQLs y se llama letras o códigos del tamaño de muestra 1000 estándar 105-E, que de este lado de la columna te indica el tamaño del lote, son los niveles especiales de inspección y los niveles generales de inspección. Entonces de 2 a 8 piezas. En el S1 pues es nivel A, nivel A, nivel A, y en casi todas sería nivel A hasta los niveles generales de inspección 3. Pues esa es una tabla. A continuación se muestra la tabla para inspección normal de muestreo simple 1000 estándar 105E. Esa tabla pues es igual, funciona como los AQLs. De este lado tiene la letra, los códigos para el tamaño de la muestra y tamaño de la muestra, pues estas van a ser las cantidades dependiendo del código los que se van a inspeccionar, y acá tienen sus niveles de calidad aceptables. En base a eso pues vas a elegir la cantidad y ver si están dentro de esos niveles. Planes de muestreo Donge Roaming. Entre el 1920 y el 1930, HF Donge y HG Roaming desarrollaron un conjunto de tablas que permiten diseñar planes de muestreo por atributo y que están basadas en unos niveles de calidad de límite NCL y de límite de la calidad promedio de la salida LCPS. Los planes de Donge Roaming solo se aplican en los programas de muestreo de aceptación, donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados son sustituidos por unidades buenas. Planes de muestreo de Donge Roaming. Entre el 1920 y el 1930, HF Donge HR Roaming desarrollaron un conjunto de tablas
que permiten diseñar planes de muestreo para atributos que están basados en el nivel de calidad de límite NCL y límites de calidad promedio de salida LCPS. Los planes de Dodge solo aplican en programas de muestreo de aceptación donde los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados son sustituidos por unidades buenas. Los planes NCL están diseñados para los lotes que tengan un porcentaje de defectuosos igual a NCL, que tengan una probabilidad baja de 0.10 de aceptación. Para diseñar los planes NCL de Dodge Rommy se aplicarán los siguientes pasos: seleccionar el NCL apropiado, especificar el tamaño del lote, determinar y proporcionar el promedio de artículos defectuosos del proceso de productor P. Con los datos anteriores nos apoyamos en las tablas para obtener los sácate la chingada. Planes NCL o LTPS. Los planes NCL o LTPS están diseñados para que los lotes que tengan un porcentaje de defectos igual al NCL y tengan la probabilidad baja. Ay, ya no me puedo concentrar. Planes NCL o LTPS. Los planes NCL o LTPS están diseñados para los lotes que tengan porcentajes de defectos iguales al NCL, que tengan una probabilidad baja de 0.10 de aceptación. Para diseñar los planes NCL de Dodge Rommy aplican los siguientes pasos: selección del NCL apropiado, especificar el tamaño del lote, determinar la proporción de promedio de artículos defectuosos, el proceso de producto P. Con los datos anteriores nos apoyamos en las tablas de obtener los componentes básicos de planes de muestreo: tamaño de muestra N, un número de aceptación C y límite de calidad de promedio de salida que tendrán un plan. Esta es la tabla de la que estábamos hablando ahorita y es para la tabla de Dodge Rommy para el muestreo de el nivel de calidad en los límites. En este caso es en el NCL de 1.0%, y pues aquí sería cuestión de ubicar el tamaño del lote y el NCL, el porcentaje, y pues ya ves cuál es la cantidad de muestras que vas a inspeccionar y aceptar a su vez. Esta es la tabla 12.12, tabla de Dodge Rommy para muestreos simples para el nivel de calidad límite de NCL del 5.0%, y pues está estructurada de la misma manera: tamaños de lote y pues el porcentaje, y a su vez vas seleccionando la cantidad de muestras y cantidad a aceptar. Los planes LCPS o QL, planes de LCPS, tienen como propósito asegurar que después de todas las muestras y las inspecciones al 100% de los lotes rechazados, a lo largo plazo la calidad promedio salida no será mayor que el LCPS fijado. Pasos para diseñar los planes LCPS de Dodge: seleccionar el LCPS apropiado, especificar el tamaño del lote, determinar la proporción promedio de los artículos defectuosos del proceso de producto P. En base a los datos anteriores, apoyarse en las tablas para obtener los componentes básicos del plan de muestreo: tamaño de muestra N, número de aceptación C y el nivel de calidad límite NCL, y que puedan rechazar con facilidad. Pues esta es la tabla de la que hablamos anteriormente. Es la tabla 12.5 y pues la estructura es casi la misma en todas las tablas. En esta columna se muestran las cantidades, los tamaños de lote. En esta vertical están los porcentajes, que es el promedio de defectuosos en el proceso.
Pues ese es el promedio que puede haber en una cantidad de lote de este tamaño. En este caso, si ponemos como ejemplo el lote de 801 a 1000 unidades, en el promedio defectuosos del 0.5, pues sería una cantidad aceptada, un defecto. En la tabla 12.14, tabla de Dodge Roaming, para el muestreo simple del LCPS menos 3% de AOQL, pues de la misma manera está estructurada: tamaño de muestras, los porcentajes, y pues aquí seleccionamos cuál es la cantidad que es aceptada, rechazada. Y bien, muestreos de aceptación por variables 1000, estándar 414. Este tipo de planes se toma como muestra aleatoria de lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, espesor, y se resguarda de la medición de cada pieza. En base a esta medición se calcula un índice de estadística que cuando con su valor aceptar o rechazar todo el lote. Ventajas y desventajas. Las ventajas estas son las ventajas principales: es que el tamaño de muestra es considerablemente menor que la muestra por atributos. Muestra por variables proporciona más información acerca del proceso del cual puedes utilizar para tomar decisiones con mejor calidad. Desventajas. Para cada característica de calidad que se desee inspeccionar por muestreo de aceptación, debe diseñar su propio plan de muestreo. Las mediciones en el muestreo por variación podrían ser costosas. La distribución de las características de la calidad deben de ser conocidas. Militar estándar 414. El 1000 STD 414 es un plan para el muestreo de las aceptaciones por variables de lote por lote. Pasos para diseñar un plan de 1000 STD 414. Determinar el tamaño del lote, especificar el NSA o AQL, escoger el nivel de inspección en la tabla 12.6 basándose en el tamaño del lote y el NSA, encontrar la letra código del tamaño de la muestra. En la tabla 12.7 se encuentran las letras y códigos del NSA y se busca un plan simple para inspeccionar y normal que consiste en un tamaño de muestra N y el valor M. Decisiones: aceptación o rechazo. Para variables con especificaciones inferiores, aceptar el lote si P1 es menor o igual al valor de M, en caso contrario rechazarlo. Para variables solo con especificación superior, aceptar el lote si PS es menor o igual que M, en caso contrario rechazarlo. Para variables con el doble especificación, aceptar el lote si la suma del porcentaje inferior más el superior es menor o igual a M, en caso contrario rechazar el lote. Muestreo de aceptación. Esta es la tabla 12.16, letras y códigos para el tamaño de muestra para el 1000 STD 414, muestreos por variable. Igual en esta columna tenemos los tamaños de lote y los niveles de inspección: nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4 y 5. Y aquí, dependiendo del tamaño del lote, pues vas a elegir el código en base a los niveles de inspección. Y la tabla para inspección normal es la tabla 12.17, tabla de inspección normal severa, variables desconocidas, método de desviación estándar y método M. Letras y códigos del tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra y los niveles de calidad aceptables NSA o AQL, inspección normal.
Herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Esta es una imagen ilustrativa de lo que viene siendo el tipo de proyecto. Bueno, ¿dónde se aplicaría? El campo laboral donde se está aplicando este proyecto es pues una industria médica y está más particularmente enfocada en los cuartos limpios. El proyecto, en esta etapa del proyecto integraré los muestreos de aceptación. El proyecto trata de los controles de partículas viables y microbiales que hay en los cuartos limpios y controlados de la industria médica. Así en esta forma la que puedo aplicar los muestreos de aceptación en los monitoreos sería de la siguiente manera. Los pasos a realizar serían realizar el monitoreo de partículas de la manera que corresponda de acuerdo a los mapas e instrucciones, y si se encuentra alguna muestra fuera de los límites de aceptación, se tendría que rechazar el monitoreo de todo el cuarto y realizar una investigación para determinar la causa raíz, corregirla de manera inmediata y nuevamente volver a ejecutar el monitoreo, asegurándote así de que no te falle ninguna, ya que la tabla de aceptación que aplicaría yo en este proyecto sería la C igual a 0. Entonces dice que pues no te acepta ningún defecto, no te aceptaría ninguna falla en ningún punto. Y esta es una imagen de la tabla que se utilizaría en ese proyecto. Independientemente de la cantidad de lotes, bueno, aquí nada más te basarías que en la cantidad de puntos, en mi caso, de puntos a monitorear, ubicaría la cantidad y pues la otra cantidad a inspeccionar 100% con una tolerancia de 0 defectos. Esta es otra de las imágenes de los gráficos en Minitab. Ilustrativos nada más, son tamaños de las muestras, la probabilidad de aceptación pues sería esa, y están graficados las 6 muestras. Bien, por mi parte ha sido todo. También dejo el slide de las referencias. Muchas gracias.